débiles al hablar con alguien que sea mormón? Well, before I get started, I want to tell a story. Antes de comenzar, quiero mencionar una historia brevemente. It's a story about a preaching school. Es la historia de una escuela de predicación. And on Fridays, they would meet out under a great tree. Y los viernes ellos se reunían debajo de un árbol hermoso. And they had a hat, and inside of that hat, they had all kinds of topics for sermons. Ellos tenían un sombrero y en ese sombrero habían todo tipo de diferentes temas. So every preacher was supposed to reach in and pull out a topic. Así que cada predicador tenía que ir y sacar uno de esos temas. And so when he pulled out a topic, he was supposed to give a sermon on the spot on that topic. Cuando sacaba el tema, tenía que dar un sermón referente al tema que le había tocado. So one man reached in and he pulled out the topic, and it was Zacchaeus. Uno de los muchachos sacó un papel y el papel decía Zaqueo. And he said, I have 3 points. Él dice, tengo 3 puntos. First of all, Zacchaeus was a wee little man. Él dice, primero que todo, Zaqueo era un chaparrito. Number 2, Zacchaeus was up a tree. Número 2, Zaqueo estaba en un árbol. Number 3, Zacchaeus quickly came down. Y número 3, Zaqueo se bajó rápidamente de ese árbol. He said, I am a little man. Él dijo, yo soy un hombre pequeño. And I am up a tree. Estoy arriba de un árbol. And I'm going to quickly come down. Y rápidamente tengo que bajarme. So I feel a little bit like that with questions and answers. Me siento bastante así como él, con preguntas y respuestas. I studied with a Mormon in Panama 2 years ago. Estudié con un mormón en Panamá hace 2 años. And in studying with her, I asked her 3 questions. Y en el estudio con ella pregunté 3 cosas. I said, do you want Jesus Christ as your prophet or Joseph Smith? ¿Tú quieres a Cristo Jesús como tu profeta o a José Smith? And we read some verses, and she said, I'll take Jesus Christ. Leímos varios versículos y ella dijo, yo me quedo con Jesús. And I said, that's good. Yo dije, eso está muy bien. So let me ask you another question. Déjeme le hago la siguiente pregunta. Do you want the Book of Mormon or do you want the Bible? ¿Quiere usted, prefiere el libro del Mormón o la Biblia? She said, well, they're the same. Ella dijo, bueno, son lo mismo. And I said, no, they're not the same. And so we read some verses. Yo le dije, no, no son lo mismo. Y leímos varios versículos. She said, okay, I'll take the Bible. Ella dijo, ok, me quedo con la Biblia. I said, very good. Le dije, muy bien. I have one more question Una for you. pregunta más para usted. Do you want the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or do you want the Church of Christ? ¿Prefiere usted la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o la iglesia de Cristo? We read some verses and she said, I'll take the Church of Christ. Leímos varios versículos y ella dijo, prefiero la iglesia de Cristo. So I was very excited. She had answered all 3 questions correctly. Estaba muy emocionado porque esta mujer había respondido las 3 preguntas correctamente. And I said, so we're having a meeting tonight at the church building. Are you going to come? Le dije, esta noche estamos teniendo una campaña en el edificio de la iglesia. ¿Usted vendría? She said, no, I've got to go to my church. Ella dijo, no, yo tengo que ir a mi iglesia. So I thought I'd done all that study and all that work, and she answered all the questions, and we went right back to the place where we started. Así que pensé que después de haber hecho estas preguntas y todo el tiempo en el estudio, más bien regresamos exactamente al mismo punto de partida. Mormons are very difficult, Los mormones son muy difíciles and it takes a long time to get them out of Mormonism. y toma mucho tiempo sacarlos del mormonismo. So what we're trying to do is to simply poke a hole in what they believe. Lo que estamos intentando hacer es encontrar un hueco donde ellos, dentro de la creencia de ellos. Just to get things started so that hopefully that hole can grow. Un solo hueco para que después del progreso este hueco pueda hacerse más grande. But there are a lot of ways that you can poke a hole in what they believe.
Hay muchas maneras en cómo usted puede encontrar ese espacio de lo que ellos creen. They have a lot of very strange doctrines. Ellos tienen muchas doctrinas extrañas. Generally speaking, the ones that will come to your door refer to themselves as elders. Generalmente hablando, los que llegan a tocar a su puerta se llaman a sí mismos ancianos. Sometimes they're young men, sometimes they're young ladies. A veces son muchachos, varones jóvenes, a veces son mujeres jóvenes. But in either situation, they don't meet the qualifications of an elder. Pero en cualquiera de las situaciones, ellos no reúnen las cualidades para ser ancianos. They're not old enough. No son suficientemente adultos. Generally, they're not married. Generalmente no están casados. They don't meet the qualifications of having believing children. No tienen la cualidad de tener hijos. And at least in some cases, they're women and not men. Y en muchos de los casos, las mujeres no son hombres. So that's a pretty easy place to start. Entonces ese es un lugar fácil para iniciar. And usually what you're going to do is it's going to take a lot of time. Usualmente entonces siempre va a tomar bastante tiempo. So I would encourage you to start the conversation. Así que le animo a que comience la conversación. And then give them material to read on their own. Y proveerles material para que puedan leer en lo propio. And if they're really interested, they will read that and you can continue to talk to them. Y si realmente están interesados, van a leer el material y usted puede continuar más adelante. That's just a quick answer. Esa es una de las respuestas más rápidas. Your turn. Next question. Okay, it's yours. Let me hear it first though. Ya usted tiene una relación con esa persona. So there's a lot of things already out of the way. They know you and you know them. Hay muchas cosas que quizás ya no son estorbo. Usted los conoce a ellos lo conocen a usted. They know that you're a kind and a good person. Ellos saben que usted es una persona amable, una buena persona. But any method will work if you'll do the method. Cualquier método en realidad va a trabajar si usted lo lleva a la práctica. We went door knocking the other day in this community. Nosotros fuimos a tocar puertas el otro día en esta comunidad. That's probably one of the least effective ways of evangelizing. Probablemente sea uno de los métodos menos efectivos en el evangelismo. And yet we still got a Bible study with one man. Sin embargo, aún así tuvimos un estudio con un hombre. We've already studied with him once and he's invited us to come again. Ya hemos estudiado una vez con él y lo hemos invitado a que venga a los servicios. So even though that's not the most effective way, it can work. Aún cuando no sea el método más eficiente, aún así sigue trabajando y funcionando. In some places, radio programs work really well. En algunos lugares el programa de radio trabaja mejor. They don't have to be long programs to work. No tienen que ser programas muy largos para que trabajen. We do a 1-minute program. Nosotros en Texas hacemos el programa de radio de 1 minuto. And we have had a number of people come and visit our services from that 1-minute message. Y hemos tenido muchas personas que han estado viniendo a visitarnos por ese programa de 1 minuto. Now, 1 minute is not very long. Ahora, 1 minuto no es tan largo. So you got to say something good and you got to say it quickly. Usted tiene que decir algo bueno y decirlo rápido. And so we don't shy away from anything. Nosotros no nos escondemos de nada, no escondemos nada más bien. We talk about abortion, we talk about homosexuality. Hablamos del aborto, homosexualidad. We talk about serious matters. Hablamos de asuntos serios. So if they come and visit us, they know that we're going to teach on those things. Así que si ellos vienen a visitarnos, ellos saben que vamos a enseñar de alguna manera de estos temas. So they're not going to come unless they're interested in hearing the truth. Ellos no van a venir a menos que estén interesados en escuchar la verdad. But we try to make them think within a minute. Pero lo que intentamos hacer es que piensen en 1 minuto. Let me give you an example of one of the ones that we use. Quiero darle un ejemplo de lo que hacemos. Have you ever seen a picture of the ark? ¿Alguna vez ha visto una foto del arca? How many windows did that ark have in it? ¿Cuántas ventanas tenía ese arca? Almost always it has a lot of windows. Casi siempre se dibujan con muchas ventanas. But guess how many windows God put in the ark? Pero adivine cuántas ventanas puso Dios en el arca. Just one. Solamente una. But men are never satisfied with God's simple way.
El hombre, sin embargo, nunca está satisfecho con la manera sencilla de actuar de Dios. Guess how many churches God put in the world? ¿Sabe cuántas iglesias hay en el mundo? Just one. Que Dios ha puesto solamente una. But men have not been satisfied with God's simple way. Pero el hombre no ha estado satisfecho de la manera sencilla que Dios lo ha hecho. But if you want to follow God's simple way, you come and worship with us. Pero si usted quiere seguir a la manera sencilla que Dios ha diseñado, venga y adore con nosotros. We give them our address, we give them our phone number, Le damos nuestra dirección, nuestro número de teléfono. and hopefully they will come and visit. We give them our website so they can check out things. Les damos la dirección de nuestra web para que ellos puedan revisar. So that's work for us. Eso trabaja para nosotros. It might work for you. Tal vez trabaje para usted también. La siguiente. No sé si sea bien la pregunta correcta. Voy a tratar de formularla como creo que puede ser. Dice, la persona que me bautizó, aquí dice no es posible que quiera decir no era. No es un miembro fiel en la iglesia. ¿Mi bautismo es correcto? ¿Me repito? ¿Sí? That's a good question. It's a question that comes up pretty often. Es una buena pregunta y realmente es una pregunta usual. Because preachers are just men. Porque los predicadores somos hombres. And sometimes men have things in their lives that ought not to be in their lives. Y a veces el hombre tiene cosas en su vida que no deberían de estar ahí. So sometimes people worry about their baptism because the person that baptized them wasn't perfect. Porque a veces las personas están preocupados por aquella que le bautizó porque no era perfecta. Maybe even they were a hypocrite. Tal vez incluso era un hipócrita. But the person that baptizes you doesn't affect the effectiveness of your baptism. Pero la persona que le ha bautizado no afecta la, valga la redundancia, efectividad de su bautismo. You would not have to be baptized even by a member of the church. Usted no necesita ser bautizado incluso por un miembro de la iglesia. As long as they baptize you according to the directions of God's Word. Mientras le estén bautizando de acuerdo a las direcciones de la palabra de Dios. If it's a burial and it's for the remission of sins, Si es una sepultura para el perdón de los pecados, it's by the authority of Jesus, si es por la autoridad de Jesús, then it's valid. entonces es válido. Let me give you a story from the Restoration Movement. Déjenme les doy una historia del movimiento de restauración. And I don't remember if it was Raccoon John Smith or one of the early Restoration leaders. No me recuerdo si fue Raccoon John Smith o otro de los miembros de la But he read the movimiento de Bible. restauración. He read the Bible and found out that he needed to be baptized for the remission of sins. Él leyó la Biblia y entendió que tenía que ser bautizado para el perdón de sus pecados. But remember, this is the Restoration Movement. Recuerde, este es el movimiento de restauración. So New Testament Christianity is being restored, and he's one of the first ones. Así que el cristianismo del Nuevo Testamento ha sido restaurado y esta persona es parte de ello. So he goes and finds a preacher, Él va y encuentra a un predicador and he found a Baptist preacher. y encuentra a un predicador bautista. And he said to that Baptist preacher, Y él le dice a este predicador bautista, "This is what I want you to do. esto es lo que yo quiero que tú hagas This is the reason for which I want you to do it." y esta es la razón por la cual quiero que tú lo hagas. And so he was baptized with that understanding. Así que él fue bautizado, Was his baptism correct? fue bautizado con entendimiento. ¿Es este bautismo correcto? I believe it was. Por supuesto, yo creo que lo Now fue. you're going to be hard pressed to find a Baptist who will do that. Ahora usted va a encontrar que va a ser muy difícil presionar al bautista que lo haga él. But if they baptize you and it's a De la Biblia de las Américas dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Importante notar, ¿verdad? Aquí la palabra sed es una acción que la persona está tomando, y luego para esclarecer más el asunto, el pasaje continúa diciendo cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Entonces realmente es una acción que toma lugar en nuestro corazón, en primer lugar, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra mente, y luego se lleva a la práctica, pero en realidad es usted quien lo está haciendo. Hay predicadores que no sé por qué razón dicen, ¿verdad?, a la hora de bautizar a una persona: yo te bautizo con la autoridad que tengo de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos aprendido que quizás una de las mejores maneras de hacerlo es, yo le voy a ayudar a usted en su bautismo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en realidad eso es lo que estamos haciendo. Estamos ayudando a la persona, pero en realidad no es que lo estemos haciendo por la persona. Next. Bautiza a otras personas. ¿Sería algo semejante? Sí. Sabemos que cuando una persona se bautiza, lo hace, debe ser la persona correcta. Un ejemplo, yo me bautizo, pero me bautizo por otros motivos, no para las razones que dice la palabra. Entonces, si yo lo hago y posteriormente yo bautizo a alguien más, aquella persona que yo bautizo no tendría ningún problema. Yo creo que en absoluto, en base a lo que hemos visto en el pasaje, dice que even if I'm baptized for the wrong reason, and I go and baptize somebody else, that's still affecting them. No, because it's affecting you because you weren't baptized correctly. But if you baptize them for the right reason in the right way, they're doing it. In baptism, God is the one that's doing the operating. Colossians 2:12. It's the operation of God. Colosenses 2:12 dice que es la operación de Dios. Entonces, en el bautismo es Dios quien está haciendo la operación, no la otra persona que le está bautizando. Entonces, en ese caso, el problema sería suyo, más bien, que no fue bautizado por la persona correcta. Debería preocuparse en hacerlo de la manera correcta. Pero no los demás. Pero no los demás. Pero en la Biblia, ¿qué ejemplo tenemos de alguien que haya sido bautizado por alguien que no es miembro? What example do we have from someone who was baptized from a no-believer? Yeah, in the book of Acts, obviously, we have the apostles doing the baptizing. En el libro de Hechos tenemos a los apóstoles quienes estaban haciendo los bautismos. So I don't know of a specific example. No conozco ningún ejemplo específico. Generally, unbelievers are not going to baptize anybody. They haven't been baptized themselves, so generally that's going to be the case. But Usualmente los no cristianos no bautizan a personas. Pero en el caso que mencionaba de que bautizó a un bautista, ¿a qué iglesia fue la misma? In the case that you were mentioning, in that case, that person is added to what church? the person is added to the Lord's church because they've obeyed the Lord's plan. La persona es añadida a la iglesia del Señor porque ha obedecido el plan del Señor. Acts 2:41, they gladly received the word and were baptized. So the Lord added them to the church, Acts 2:47. Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. El 47 dice que fueron añadidos a la iglesia del Señor. I'll even go this far, which is maybe going even deeper. But if I was on an island by myself, Dice, vamos a ver, tal vez esta sea un poquito más profunda, pero si estuviera en una isla, yo solo, and I found a Bible and I learned what I needed to do to be saved, y encuentro una Biblia y encuentro qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, and there was nobody else on that island, y no existe nadie más en esa isla, I can tell you what I would do. yo le digo qué es lo que yo haría. I would bury myself. Yo me sumergiría yo mismo. I would do everything within my power to follow the pattern of the New Testament, and if there's nobody else there, then I would baptize myself. Yo haría todo lo que esté posible para seguir el patrón bíblico. Si no hay nadie más ahí, yo lo haría. Because baptism is the submitting. Porque el bautismo es una sumisión.
I'm submitting to God. I'm doing what God says. Estoy sometiéndome a Dios, estoy sometiendo a lo que Él ha dicho. This person's just assisting me in doing that. Esta otra persona nada más me está asistiendo a lo que yo voy a hacer. They're not doing it for me, and really what they're doing is not affecting it in any way, because it's the submission that makes it pleasing to God. No lo están haciendo por mí y en realidad lo que ellos hagan o crean no va a afectar a lo que Dios ha dicho y lo que yo estoy haciendo a la hora de someterme a su plan. Me gustaría comentar algo. Nosotros sabemos que tenemos la autoridad de la Biblia por mandamiento y por ejemplo. Ahora, no hay mandamiento con respecto a, o no hay autoridad pues, ni ejemplo de que alguien no cristiano o no hijo de Dios puede bautizar a uno. Eso yo lo entiendo, como dice la hermana, no hay ningún ejemplo, ni mucho menos un mandamiento de que se pueda hacer así. Ahora, por otro lado, ¿quién puede rastrear el linaje de los bautismos e identificar a quién fue bautizado por alguien de la restauración? De Cristo. Es difícil indagar en ese momento, decir, a ver hermano, ¿cómo estás tú para que me bautices? Lo esencial es la persona que lo va a hacer, y bajo lo que ahorita comentaba el hermano Francisco, el versículo siguiente dice, porque aunque me gloríe, si el caso que se está gloriando es que lo bautiza, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Algo de lo que estamos comentando. Un comentario final. Lo que sí yo en lo personal no haría es dar la libertad de que un no cristiano puede bautizar. Un denominación. Un denominacional. Porque nosotros, principalmente nuestra cultura en México, siempre tendemos a rebasar los límites. Y podríamos abrir una puerta muy peligrosa. Así es. Y ahí con diálogo con nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:12 establece o quita lo del linaje de lo que podríamos llamar el padre del evangelio. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de César. Y él dice, eso no importa, lo que importa es Cristo. En este caso, yo diría el poder del evangelio. Ese es el que tiene el poder, la palabra, no la persona, porque obedecemos a una forma de doctrina. Ese es el poder, la forma de doctrina, no la persona. Segundo, un principio propio de la restauración es lo que la Biblia no menciona, no da ejemplo, no da mandato, no está permitido. Yo creo que eso es muy importante para evitar confusiones, porque el día de hoy, si yo soy mujer, estoy sola en un pueblo, puedo acudir a cualquier parte a buscar un hermano de la Iglesia de Cristo que no tiene el poder por su persona ni su investidura, sino por la palabra de Dios y por la forma de doctrina, el poder del Evangelio que tanto defendió Pablo y que tanto le inculcó a Timoteo. Entonces yo diría esas dos cosas. Si no hay ejemplo de la palabra de Dios, no hay mandamiento ni ejemplo, no podemos defenderlo. Y número uno, el apóstol Pablo le quita el poder a la persona que evangelizó o que bautizó. Dice, yo no morí, sino fue Cristo por ustedes. La cuestión sería, nos encontraríamos en esta disyuntiva, y es de analizarlo. Tendríamos todos que buscar quién bautizó al que lo bautizó y tendríamos que ir en retroceso. Eso es lo que dirá Pablo. Andaríamos buscando las genealogías interminables y vamos a perder tiempo. Sí, entonces sí es cierto, ¿verdad? De que la escritura es enfática, es la forma de doctrina. Entonces, tampoco aconsejaríamos ahorita, no, pues que el hermano Keiner quiere bautizarse, que agarre al primero que le saca enfrente. No,
buscaríamos mejor a alguien de la Y iglesia. recordando las palabras de Moisés, hermano, en Deuteronomio, lo secreto le pertenece a Dios, lo revelado nos pertenece a nosotros. Déjeme pasar a la siguiente. Es hasta las 7, hermanos. A las 7 nos vamos a comer, ¿eh? ¿Cómo saber si existe el cielo y el infierno? No, con citas bíblicas. Repito. ¿Cómo saber si existe? Pues yo digo que sí, ¿no? Por lo del evangelismo, porque en otras partes decía, si no evangelizamos hay un premio, una recompensa. Con citas bíblicas. ¿Cómo saber si existe? También hay una recompensa. Matthew 25 and verse 46. Mateo 25, versículo 46. These shall go away in everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Estos irán a la recompensa eterna y aquellos al castigo eterno. So there's everlasting punishment and there's life eternal. Hay castigo eterno y hay recompensa eterna. Men are going to go to one of those two places. El hombre irá a cualquiera de estos dos lugares. Jesus is the one that made that statement. Jesús es quien hizo esta afirmación. In fact, Jesus has more to say about hell than anybody else in the New Testament. De hecho, Jesús es quien tiene más que decir que cualquier otro personaje en el Nuevo Testamento. He tells us in Matthew chapter 25 and verse 41 Él nos dice en Mateo 25, versículo 41, that hell was prepared for the devil and his angels. de que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. It wasn't prepared for us, No fue preparado para nosotros, but we can still go there if we don't obey God. pero nosotros aún así cabe la posibilidad de ir ahí si no obedecemos a Dios. But God has put all these barriers in the way for us going to hell. Pero Dios ha puesto todos estos Barriers. Things to get in the way of us going to hell. To stop us from going to hell. Dios ha puesto todas estas barreras de contención para que nosotros no vayamos al infierno. There's the love of God. El amor de Dios, There's the Word of God. la palabra de Dios, There's the Church of God. la iglesia de Dios. All those things are trying to block us from going to hell. Todas esas son barreras que nos impiden ir al infierno. Sometimes on the highway, they'll put all these barriers up to keep you from going down the road. A veces en las carreteras le ponen todo este montón de obstáculos para que usted no se salga de la carretera. Sometimes people will drive around those barriers anyway. A veces las personas aún así pasan por encima de este montón de obstáculos. There are some people that are going to drive around the barriers that God's put in His Word. Hay personas que también van a llevarse los obstáculos que Dios ha puesto para que no vayan al infierno. Almost everybody believes in heaven, Casi todo el mundo cree en el cielo, but there's a lot fewer people who believe in hell. pero muy pocas personas creen en el infierno. And I met a young man one time that asked me whether or not I thought that hell was eternal. Una vez un muchacho me preguntó si creía si el infierno era eterno o no. And I told him that I did, Y yo le dije que sí creía, because Jesus used the same word in referring to eternal reward that He used concerning eternal punishment. porque Jesús usó la misma palabra para referirse al castigo eterno como a la recompensa eterna. So if you believe in eternal life, you have to, of necessity, believe in eternal punishment. Si usted cree en la vida eterna, necesariamente debe de creer en castigo eterno. Or else you have to reject both. O de lo contrario debe de rechazar ambos. Because Jesus was clear on that. Porque Jesús fue claro en eso. A lot of verses talk about hell. Revelation 21 and verse 8. Muchos versículos hablan del infierno. Apocalipsis 22, versículo 8. There's a lake of fire where certain people are going to be placed. Un lago de fuego donde se van a encontrar muchas personas. 2 Thessalonians 1, 8 and 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9. Those that know not God and obey not the gospel will be punished with everlasting destruction. Aquellos que no conocen a Dios serán recompensados con castigo eterno. They'll be separated from the presence of God. Serán separados de la presencia de Dios.
So those are just a few verses. Esos son algunos versículos nada más. ¿Sí? Hay muchos. Rápidamente para mencionar algo, no quedarme en blanco. Mateo capítulo 8, versículo 11 en adelante. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Interesantemente, muchas de las ocasiones, ¿verdad?, que Jesús estaba mencionando el cielo, inmediatamente menciona también del infierno. Continúa la lectura, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este era uno de los terrores judíos, la oscuridad. Es descrita acá también como parte del castigo eterno. La palabra que se usa para infierno en el Nuevo Testamento es la palabra Gehenna, ¿verdad? Es un lago de fuego que nunca se apaga, es algo eterno. ¿Cómo podemos saber? Bueno, yo espero que ninguno tengamos que ir a ese lugar, pero a través de la evidencia en las Escrituras y sabiendo que la palabra de Dios es cierta, tenemos seguridad de que es verdad. Una buena cita es Apocalipsis 20, del 10 al 15, vamos. Excelente pasaje ahí. Creo yo que ese es un pasaje, es una escena que se va a vivir en el día del juicio, donde todo va a ser destruido y ahí aparece el infierno, la muerte segunda. Siguiente. La palabra dice que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cómo predicarle a la familia? The word says that you are not a prophet in your own land. How to preach them to your family? That's you probably know that statement was made about Jesus Probablemente usted recuerde que esta afirmación se hizo en cuanto a Jesús, because Jesus grew up in Nazareth porque Jesús creció en Nazaret and he was the son of a carpenter, y él era hijo del carpintero, and he had 4 half-brothers, James, Joseph, Simon, and Judas. y tenía varios hermanos, medios hermanos, ¿verdad? Jacobo, Judas, José. So people were always connecting Jesus to Nazareth and to that background. Así que la gente siempre estaba conectando a Nazaret con ese escenario. But did Jesus ever try to win the people of Nazareth? Pero la pregunta es, ¿intentó Jesús ganar a la gente de Nazaret? And the answer is he did. Y la respuesta es que él lo hizo. Even though he knew sometimes it's harder to work in an area where people see you in a certain way, Aun cuando él sabía que era difícil trabajar en áreas donde las personas lo ven de una manera diferente, he still went and tried to win the people of Nazareth. aún así él intentó ganar a la gente de Nazaret. The problem was they still saw him as the carpenter's son. El problema es que ellos lo seguían viendo como el hijo del carpintero. And sometimes people may still see you as the little boy that you used to be. Así que las personas pueden verlo a usted también como aquel chiquillo, aquel jovencillo que conocieron. And if you were a little boy like me that did some bad things, Y si usted fue un chiquillo como yo que hizo muchos errores, then they might ask, why are you talking to me? entonces pueden preguntarle por qué usted me está hablando a mí. But I've grown up and I've made some changes. Así que yo ya he crecido, he hecho varios cambios. You know, Jesus never had to make any changes. Jesús no tuvo que hacer ningún cambio. And yet they still had a hard time listening to him. Aún así tuvieron mucha dificultad para escucharle. But that's just saying the general way that people see us the way we used to be rather than the way that we are. That's basically Jesus saying that's the way people see us in the past rather than seeing us now. Básicamente lo que Jesús está diciendo en ese pasaje es, así es como la gente nos veía y así es como nos ven ahora. Mencionar 1 Timoteo capítulo 5 también, versículo 8. En el contexto de este pasaje, ¿verdad? Hay varios deberes que son enlistados ahí. Habla de las ancianas, de los ancianos, de los jóvenes, deberes espirituales. Habla de los deberes de la iglesia, incluso en los versículos 5 en adelante, pero el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Obviamente aquí está haciendo referencia de lo físico, ¿verdad? El esposo específicamente es el responsable de proveer para su familia, pero también tiene que ver la parte espiritual. Los esposos en su gran mayoría, bueno, no en su gran mayoría, todos los esposos son responsables por la salud espiritual de su familia. Así que esto no es una excusa para decir, oh, bueno, como no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, no, que hagan lo que quieran mi familia. Ya mi hijo se perdió, que se vaya. No, usted es responsable por la salud espiritual de su familia. Many prophets were sent to their own people. Muchos profetas fueron enviados a sus propios gente. Jeremiah, there are no Christians in denominations unless they are erring Christians. No hay cristianos en las denominaciones a menos que sean cristianos apartados. What I mean by that is they could have at one time obeyed the gospel, but if they are in a denomination, they are in error. Ellos probablemente obedecieron el evangelio en algún momento, pero terminaron en error. Any one of us could go tomorrow and worship in a denomination. Cualquiera de nosotros puede ir el día de mañana y adorar en una denominación. But if we did that, we would be wrong. Pero si hacemos eso, estaríamos en error. We have obeyed the plan of salvation. Nosotros hemos obedecido el plan de salvación. So we are Christians, Somos cristianos, but we would cease to be following Christ if we go and we worship with a denomination. pero fallaríamos en adorar a Cristo si vamos y adoramos con una denominación. There's a principle found in Genesis chapter 1. Vas a ver esa más Okay, go. you do it. Oh, you go. No, keep going now. God set up a seed principle from the very beginning. Hay un principio que Dios estableció desde el inicio en Génesis 1. And that is that everything produces after its kind. Y es de que todo semilla produce de acuerdo a su género. So if you plant a watermelon seed, Si usted planta una semilla de melón, you're going to get a watermelon. usted va a cosechar melón. You're never going to get corn or a tomato or a cucumber. Nunca va a cosechar ni tomates, ni pepinos, ni nada por el estilo. Cucumbers also grow on a vine. Los pepinos también crecen en cultivos, You're never going to get a cucumber from a watermelon seed. pero de una semilla de melón usted nunca va a producir And pepinos. if you plant the seed of the kingdom, Si usted planta la semilla del reino, what are you going to get? ¿qué es lo que usted va a producir? You're going to get the kingdom. Usted va a producir el reino, You're going to get a citizen of the kingdom. va a producir a miembros de ese reino. If it produces anything, that's what it's going to produce. Si va a producir algo, eso es lo que va a producir. Luke 18 and verse 11, the Lucas- seed of the kingdom is the word of God. Lucas 18, versículo 11 dice que la semilla del reino es la palabra de Dios. But if you plant some other kind of seed, if you plant Baptist seed, what are you going to get? Pero si usted planta una semilla diferente, como una semilla bautista, ¿qué va a recoger? You're going to get a Baptist. Va a recoger bautistas. Next question. Esta podría ser, tengo dos preguntas, podría ser contestadas a la vez. I have two questions that can be answered. Es posible que ya no nos alcance más tiempo, hermanos, para las demás preguntas. We don't have- Le animo para que se acerquen con los hermanos y les pregunte, ¿verdad? Pregúntales, hermanos. Ok, dice una, ¿cómo platicar con un ateo? Pero también dice la otra, ¿cuál sería la forma de ganar a una persona filosófica? Filosófica. Podrían combinarse. Una persona filosófica, ateo. Is that what's the best way to talk to an atheist and then to a philosophical person? Let me just go ahead and Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Sabemos que habían diferentes filosofías dentro del judaísmo. Habían diferentes tipos de creencias, no nada más religiosas, sino fuera de la parte religiosa que los judíos sostenían. Los gentiles tenían muchos diferentes tipos de creencias. Usted recordará allá en Tito también, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante,
menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? De que los cretenses nunca estaban satisfechos, siempre estaban buscando poetas y viendo libros y buscando más para sí mismos. Entonces, ¿cómo ganamos a un ateo y cómo ganamos a un filosófico? La respuesta está ahí en Romanos 1, versículo 16, a través del Evangelio. Nunca sienta usted temor ni se sienta intimidado cuando converse con un ateo o con un filosófico o con un filósofo, que es lo mismo, o con un catedrático o con un diplomático, alguien que tenga muchos títulos, mucha educación. El Evangelio sigue siendo el mismo, la receta sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, esa es la manera más eficiente. En adición a eso, quizás pudiera mencionar de que es bueno documentarse, ojalá, de cuáles son las ideas de los ateos, hablando de un filosófico, que filosofía en qué aspecto, y ojalá utilizar, ¿verdad?, la misma metodología de ellos. Por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado en el colegio filosofía, y ellos, una de las ramas de la filosofía eran los silogismos. Se estudia eso dentro de la filosofía, silogismos. Entonces la Biblia está llena de silogismos. Ojalá que usted pueda estudiar esto y utilizar silogismos de la Biblia para ganar y llegar más eficientemente al corazón de esta persona. En Salmos 19, 1, o creo más bien es 14, 1, dicen eso en su corazón: no hay Dios. En realidad, los ateos, lo primero que debemos de entender es que no es que ellos no sepan de la existencia de Dios. La palabra ateo es una palabra compuesta, es una palabra de hecho griega. A es un prefijo que significa sin, y teos es Dios, básicamente significa sin Dios. Estas personas saben de la existencia de Dios, conocen los argumentos, argumento cosmológico, argumento teológico, todo lo que usted quiera. Ellos conocen los argumentos, simplemente han decidido rechazar a Dios. Ese es el punto a la hora de ojalá conversar con usted. In Acts chapter 17, En Hechos 17, the Apostle Paul was dealing with philosophers. el apóstol Pablo estaba lidiando con filósofos. Verse 18 says, Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics. El versículo 17 él habla de algunos ciertos filósofos de... Los epicúreos y los estoicos. Ajá. And some of them said to him, What will this babbler say? Y algunos decían: ¿qué estará diciendo este palabrero? They called Paul a babbler. Ellos decían, llamaban a Pablo un palabrero. That's pretty interesting because Paul was trained at the feet of Gamaliel. Es muy interesante porque Pablo fue entrenado a los pies de Gamaliel. He was trained at the feet of one of the greatest teachers of their day. Él fue entrenado debajo de los pies de uno de los mejores maestros de esa época. He could hold his own with any one of them. Él podía sostenerse a sí mismo más que cualquier otro. But they called him a babbler. Sin embargo, le llamaron palabrero. The Greek word babbler means seed picker. A picker of seeds. La palabra palabrero significa un picador de semillas. And so they're saying, what will this guy who has a few seeds of knowledge say to us? Básicamente están diciendo, ¿qué es lo que este picador que tiene muchas semillas nos está diciendo? And we know we have Paul's sermon. Y sabemos que tenemos acá el sermón de Pablo. He says in Acts chapter 17 verse 22, En Hechos capítulo 17, versículo 22 dice, he says, I perceive that in all things you are too superstitious. 17:22, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la época, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Paul went on to declare unto them the living God. Y Pablo fue a ellos a proclamar el Dios vivo. So that's what we would do with philosophers. We're declaring the living God. Eso es lo que hacemos con los filósofos, declaramos al Dios vivo. For atheists, we're pressing the atheists to explain how all of this came to be apart from God. Podemos presionar a los ateos a que nos respondan cómo llegó todo esto a existir sin Dios. Hebrews 3 and verse 4 says every house is built by some man. Hebreos 3:4 dice que toda casa ha sido edificada por alguien. This world is a house.
Este mundo es una casa. Who built this house? ¿Quién edificó esta casa? The atheist doesn't have an answer for that. Los ateos no tienen una respuesta a eso. Well, he may say there was a big bang out in space. Ellos pueden decir, oh, tal vez fue un Big Bang que sucedió, una explosión. Or he may talk about evolution. Tal vez vayan a hablar de la evolución. He may talk about mutation. Tal vez van a hablar de las mutaciones. But he's got to start with matter. Pero tienen que comenzar con la materia. Where did matter come from? ¿De dónde vino la materia? Matter's not eternal. La materia no es eterna. But where did it come from? ¿De dónde vino? The only answer, the only reasonable answer is someone had to make it. La respuesta más razonable es alguien tuvo que hacerlo. Matter doesn't make itself. La materia por ley no se hace a sí misma. Doesn't reproduce itself. ¿Ok? ¿Tiene fe? Sí. Cree en Dios, pero no es obediente. Entonces la fe está ligada con la obediencia y eso es nada más un detalle para considerar. Los débiles al hablar con alguien que sea mormón. Well, before I get started, I want to tell a story. Antes de comenzar quiero mencionar una historia brevemente. It's a story about a preaching school. Es la historia de una escuela de predicación. And on Fridays, they would meet out under a great tree. Y los viernes ellos se reunían debajo de un árbol hermoso. And they had a hat, and inside of that hat, they had all kinds of topics for sermons. Ellos tenían un sombrero y en ese sombrero habían todo tipo de diferentes temas. So every preacher was supposed to reach in and pull out a topic. Así que cada predicador tenía que ir y sacar uno de esos temas. And so when he pulled out a topic, he was supposed to give a sermon on the spot on that topic. Cuando sacaba el tema, tenía que dar un sermón referente al tema que le había tocado. So one man reached in and he pulled out the topic, and it was Zacchaeus. Uno de los muchachos sacó un papel y el papel decía Saqueo. And he said, I have 3 points. Él dice, tengo 3 puntos. First of all, Zacchaeus was a wee little man. Él dice, primero que todo, Saqueo era un chaparrito. Number 2, Zacchaeus was up a tree. Número 2, Saqueo estaba en un árbol. Number 3, Zacchaeus quickly came down. Y número 3, Saqueo se bajó rápidamente de ese árbol. He said, I am a little man, Él dijo, yo soy un hombre pequeño. and I am up a tree, Estoy arriba de un árbol and I'm going to quickly come down. y rápidamente tengo que bajarme. So I feel a little bit like that with questions and answers. Me siento bastante así como él, con preguntas y respuestas. I studied with a Mormon in Panama 2 years ago. Estudié con un mormón en Panamá hace 2 años. And in studying with her, I asked her 3 questions. Y en el estudio con ella pregunté 3 cosas. I said, do you want Jesus Christ as your prophet or Joseph Smith? ¿Tú quieres a Cristo Jesús como tu profeta o a José Smith? And we read some verses, and she said, I'll take Jesus Christ. Leímos varios versículos y ella dijo, yo me quedo con Jesús. And I said, that's good. Yo dije, eso está muy bien. So let me ask you another question. Déjeme le hago la siguiente pregunta. Do you want the Book of Mormon or do you want the Bible? ¿Quiere usted, prefiere el libro del Mormón o la Biblia? She said, well, they're the same. Ella dijo, bueno, son lo mismo. And I said, no, they're not the same. And so we read some verses. Yo le dije, no, no son lo mismo, y leímos varios versículos. She said, okay, I'll take the Bible. Ella dijo, ok, me quedo con la Biblia. I said, very good. Le dije, muy bien. I have one more question Una for you. pregunta más para usted. Do you want the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or do you want the Church of Christ? ¿Prefiere usted la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o la iglesia de Cristo? We read some verses and she said, I'll take the Church of Christ. Leímos varios versículos y ella dijo, prefiero la iglesia de Cristo. So I was very excited. She had answered all 3 questions correctly. Estaba muy emocionado porque esta mujer había respondido las 3 preguntas correctamente. And I said, so we're having a meeting tonight at the church building. Are you going to come? Le dije, esta noche estamos teniendo una campaña en el edificio de la iglesia. ¿Usted vendría?
She said, no, I've got to go to my church. Ella dijo, no, yo tengo que ir a mi iglesia. So I thought I'd done all that study and all that work, and she answered all the questions, and we went right back to the place where we started. Así que pensé que después de haber hecho estas preguntas y todo el tiempo en el estudio, más bien regresamos exactamente al mismo punto de partida. Mormons are very difficult, Los mormones son muy difíciles and it takes a long time to get them out of Mormonism. y toma mucho tiempo sacarlos del mormonismo. So what we're trying to do is to simply poke a hole in what they believe. Lo que estamos intentando hacer es encontrar un hueco donde ellos, dentro de la creencia de ellos, Just to get things started so that hopefully that hole can grow. un solo hueco para que después de progreso este hueco pueda hacerse más grande. But there are a lot of ways that you can poke a hole in what they believe. Hay muchas maneras en cómo usted puede encontrar ese espacio de lo que ellos creen. They have a lot of very strange doctrines. Ellos tienen muchas doctrinas extrañas. Generally speaking, the ones that will come to your door refer to themselves as elders. Generalmente hablando, los que llegan a tocar a su puerta se llaman a sí mismos ancianos. Sometimes they're young men, sometimes they're young ladies. A veces son muchachos, varones jóvenes, a veces son mujeres jóvenes. But in either situation, they don't meet the qualifications of an elder. Pero en cualquiera de las situaciones, ellos no reúnen las cualidades para ser ancianos. They're not old enough. No son suficientemente adultos. Generally, they're not married. Generalmente no están casados. They don't meet the qualifications of having believing children. No tienen la cualidad de tener hijos. And at least in some cases, they're women and not men. Y en muchos de los casos, las mujeres no son hombres. So that's a pretty easy place to start. Entonces ese es un lugar fácil para iniciar. And usually what you're going to do is it's going to take a lot of time. Usualmente entonces siempre va a tomar bastante tiempo. So I would encourage you to start the conversation Así que le animo a que comience la conversación and then give them material to read on their own. y proveerles material para que puedan leer en lo propio. And if they're really interested, they will read that and you can continue to talk to them. Y si realmente están interesados, van a leer el material y usted puede continuar más adelante. That's just a quick answer. Esa es una de las respuestas más rápidas. Your turn. Next question. Okay, it's yours. Let me hear it first though. ¿Cuál es el método más eficaz para evangelizar? ¿Puerta por puerta? ¿En plaza pública? ¿O en los camiones? What is the most effective way to evangelize? Door by door, in the car, or in the bus? Okay, will do. I can mention something. Okay. Esa sí está fácil, esa sí. Eso sí le voy a dar, Bueno, ¿cuál es el método más eficiente? Es una buena pregunta. Obviamente no tenemos una respuesta desde la Biblia más que en Hechos capítulo 20, versículo 26, Pablo dijo que había estado puerta por puerta, ¿verdad? Había ido casa por casa evangelizando. Luego usted nota en Hechos 17 también, el apóstol Pablo había estado en el Areópago, básicamente es una plaza pública, un lugar público, había predicado ahí. Y en esos tiempos no habían autobuses, pero sabemos que si hubiera habido el apóstol Pablo, hubiera tomado la oportunidad también. Entonces, quizás el lugar no es lo que defina si es eficiente o no. Probablemente lo que defina si es eficiente o no sea el evangelista, número uno, y número dos, corazones honestos. Eso es lo que va a definir que sean eficientes. En mi lección temprano mencioné de que en Marcos, ahorita le llego, Marcos capítulo 16, versículo 15, el versículo dice id, ese imperativo lo que significa es mientras estemos yendo. Entonces no hay un lugar determinado que sea mejor que otro. Realmente, si usted está en la gasolinera, comparta un tratado.
Si usted está haciendo compras, comparta un tratado. En cualquier lugar donde usted se encuentre y tenga oportunidad, ese es el mejor método para evangelizar.